Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Leemos en el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. En las iglesias siempre hablamos de muchos temas, pero rara vez se predica del pecado. Lo tocamos tangencialmente, decimos, no, que el pecado, pero no nos hemos dedicado a profundizarnos en el pecado, porque pareciera que fuera un tema del enemigo, pero nosotros tenemos que conocer al pecado, hermano, para poder defendernos de mejor manera. De la reflexión que mandamos y que lo que analizamos la semana pasada, lo más importante, podríamos decir de que, y lo dijimos el domingo pasado, ¿por qué Dios permitió que estuviera el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque si no hubiese estado el árbol no tiene con qué Satanás tentar al hombre. Pero dijimos de que era una forma de probar el libre albedrío del hombre. Y también es una advertencia para nosotros, hermanos, que nos dice de que siempre, donde estemos nosotros, porque ¿qué lugar más seguro que el Edén? ¿Se figura un lugar más seguro que el Edén? No. Pero aún dentro del Edén hay elementos que Satanás puede usar para atacar nuestra vida. Siempre, hermano. Supongamos que estamos aquí en la iglesia y usted está tranquilamente acá y de repente, un ejemplo, alguien dice algo que a usted le molesta y usted murmura. El enemigo dentro de la iglesia encontró forma de hacerle pecar. Que el Señor nos ayude. El pastor decía, la mujer no puede venir con minifalda a la iglesia. No puede venir con ropa provocativa a la iglesia. Porque puede ser instrumento para que el hombre que está en la iglesia peque. Entonces, decían, pero es que los hermanos son santos, no tienen nada que andar mirando. Pero los hermanos que están aquí son hombres. ¿Se fija? Yo por eso no me encacho mucho para venir para acá. Porque las hermanas que están aquí también son mujeres. Nada, será broma. Pero Satanás siempre, hermano, va a buscar. Y yo le he contado muchas veces que esto de la tentación es como cuando Aquiles. Yo a Aquiles lo encuentro genial. Aquiles era inmortal. Usted sabe, ¿no es cierto? Nada lo mataba. Por eso hacía las que quería y peleaba. Porque no podía morir. ¿Por qué no podía morir? Porque cuando nació, los dioses a su madre le dieron un regalo. Que metiera a su hijo en un arroyo y todo lo que le cubriera el agua iba a quedar inmortal. Pero al cabro chico a meterlo al agua, la mamá lo tuvo que tomar de algún lado y lo tomó del pie. Entonces el talón le quedó cubierto por la mano de la mamá y no lo tocó el agua. Entonces, ¿cómo murió Aquiles? Cuando le tiran un flechazo y le pegan en el talón. Porque era la única parte que era mortal. Claro, esto es una historia, es parte de la historia, de la cultura griega, ¿no? Pero enseña una verdad. Que todos los seres humanos
tenemos un talón de Aquiles. Tenemos una debilidad. Y esa debilidad es la que va a buscar el enemigo para hacernos pecar. Que el Señor nos bendiga. La semana pasada empezamos a ver el tema del pecado para tratar de entenderlo, hermano, tratar de conocer cómo se generó, y estuvimos mirando el pecado en el huerto del Edén y cómo nace este pecado. Hay iglesias que consideran de que el pecado original incluso nos afecta a nosotros. Por ejemplo, la iglesia luterana. La iglesia luterana dice que el pecado original, ese pecado afecta a todo el género humano. Por tanto, nuestros niños, las guaguitas, los bebitos, nacen en pecado a causa del pecado original. Entonces ellos, tal como la Iglesia Católica y otras iglesias, bautizan a los párvulos, a las guaguitas. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y ellos creen y enseñan de que el bautismo quita el pecado. Entonces, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que esto lo escuchaba yo alguna vez, cuando los más viejos, bueno, no sé si hay viejos por aquí, cuando se decía, hay que bautizar la guaguita por si se muere. ¿Escuchó por eso, no? Que había que bautizar la guaguita por si se muere para que se vaya al cielo. Entonces, chiquitita la guaguita la llevan, la bautizaban para que se fuera al cielo. ¿Y por qué se iban a ir al cielo? Yo nunca, bueno, era cabro chico cuando escuchase que no me preguntaba, pero claro, ahora entiendo por qué lo hacían. Porque ellos creen que el pecado original afecta a toda la gente, a todo el género humano, en todas las edades, en todas las épocas, y por tanto cuando nacen los guaguitos, vienen con el pecado original, y como el bautismo quita el pecado, los tienen que bautizar. Bueno, nuestra iglesia no participa de esa corriente teológica, ¿no? No me voy a meter en ella porque ya sería ahondar demasiado. Esto estuvo en un estudio cuando hicimos sobre el creer y cómo la salvación venía según los calvinistas, los luteranos y los anabaptistas. Esa cosa la estudiamos alguna vez en el estudio bíblico y es súper interesante. Algún día vamos a darle una vueltecita y nos vamos a hundir un poquito más para ir aprendiendo un poquito más. Que el Señor nos bendiga. Pero lo importante es que en el huerto del Edén el hombre y la mujer pecaron y ahí comenzó dijimos nosotros la semana pasada, esta lucha entre el bien y el mal, porque empieza este hombre espiritual con este hombre carnal a enfrentarse. Vamos a ir luego a detalle, pero yo en esta mañana quisiera compartir con ustedes un versículo que es la definición de pecado, porque la Biblia tiene una definición de pecado, pero yo quiero aquí voy a aclarar un tema porque quiero que nos quede claro nada más. La definición de pecado se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la versión Reina Valera. Infracción de la ley. En la NBI dice así, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, basado en esto, muchos enseñan de que pecado es transgredir la ley. Pero cuando usted estudia un poquito más adentro esta palabra, no se trata de transgredir la ley. Porque ¿cuándo vino la ley? La ley vino en el tiempo de Moisés. Por lo tanto, entre Adán y Moisés no había habido pecado. Porque si pecado es transgresión a la ley, y no hay ley en la época de Adán a Moisés, no habría habido pecado. Porque la ley vino con Moisés. Y si hubo pecado. Déjenme leerle un versículo al respecto, se lo tengo anotadito aquí. Génesis capítulo 6, versículo 11. En los tiempos de Noé dice, y se corrompió la tierra delante de Dios
y estaba la tierra llena de violencia. Por lo tanto, lo que yo quiero que le quede claro a usted, hermano, nada más es esto, que que pecado no es transgresión a la ley. No se debe interpretar así. Entonces, ¿por qué leí en el NBI? Porque la NBI dice lo siguiente. En la Reina Valera dice, es infracción a la ley. La infracción es una falta a la ley. En cambio, la NBI dice transgresión de la ley, lo cual es actuar en contra de la ley, norma o pacto. Entonces, cuando el Señor, cuando nos está hablando de pecado, nos está hablando algo mucho más profundo, escuche bien, mucho más profundo que la ley. No está hablando de gente que actúa a las espaldas de Dios, contra Dios, independiente de la existencia de la ley. Porque hay enseñadores, y se lo estoy diciendo por eso hoy de esta mañana nada más, que es una acotación, que dicen, no porque la infracción, el pecado es infracción a la ley. Por tanto, ¿la ley hasta cuándo fue? ¿La ley y los profetas hasta cuándo fueron? Hasta Juan el Bautista. Después de eso no hay pecado. ¿Se da cuenta cómo tergiversa en la Escritura? Entonces, para que nos quede claro, cuando dice aquí que es transgresión a la ley, no se refiere a la ley de Dios, sino al concepto Dios. Mire lo que leía la palabra en la mañana el tío de aquí. Decía, los hombres buscan oro, buscan plata y me quieren hacer una imagen. El más pobre busca madera que no se apolille y busca hacer mi imagen. ¿Imagen de qué me vas a hacer? ¿Con qué me van a comparar? Si Dios llena todo. Cuando pecamos ante Dios, ¿estará ese pecado limitado por la ley? ¿O pecamos cuando faltamos ante su presencia? ¿Y dónde es su presencia? Todo. Todo el tiempo, si no tiene edad de Dios. No tiene tiempo, Dios es infinito. Es eterno. Que el Señor nos bendiga. Esa es una cosa que yo quería aclarar para que no lo vayan a pillar por ahí diciéndole, oiga, pero si no hay pecado ahora. ¿Y por qué no hay pecado? Porque aquí dice, mire, pecado es transgresión de la ley. ¿Hay ley hoy día? No, no hay pecado. Entonces usted le dice, sí, pero usted está hablando de ignorancia. Porque aquí no habla de transgresión de la ley, sino habla del fundamento de Dios. Que el Señor nos bendiga. El pecado, hermano, y esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver, es un acto y un estado. Y en esto tenemos que cuidarnos nosotros. Fíjese que cuando uno piensa estas cosas, se pone más receloso de pecar. ¿Qué es lo que es el pecado? Es un acto. Y también es un estado. Y los dos traen consecuencia al hombre. El acto y el estado. Me explico. Usted cae en adulterio. Cuando usted adultera, es un acto. Usted se metió con una mujer ajena o usted se metió con un hombre ajeno. Es un acto. Ese acto se llama adulterio y es pecado. Pero este acto tiene consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, estas consecuencias del acto son, por ejemplo, el rompimiento de un matrimonio. No estoy hablando del castigo divino, estoy hablando de las consecuencias del acto. Usted cuando comete adulterio, no solamente hay una cuestión moral, sino que usted, no sé, pues usted daña a la familia, daña a los hijos, daña a la comunidad. Y este pecado también es un estado, porque usted comete el acto de adulterar y en el momento que usted comete el acto de adulterar, usted cae en un estado de pecado. Y ese estado de pecado, de pecador, tiene castigo ante Dios.
Entonces, cuando el hombre y la mujer pecan, hay dos cosas. El acto que te produce malas consecuencias. Por ejemplo, alguien que se emborracha. Alguien va y se emborracha. Ese acto tiene consecuencias. El acto de emborracharse tiene consecuencias. Yo soy hijo de un hombre alcohólico. Y aquí no soy el único. Aquí hay muchos más que tenían padres alcohólicos. ¿Cómo sufría la familia? ¿Cómo sufría la pareja? ¿Cómo sufrían los hijos? Sobre todo cuando el hombre o la mujer eran violentos. Entonces, el acto de ser alcohólico o de emborracharse trae consecuencias. Pero a la vez, el hecho de emborracharte te lleva a un estado de pecador. Y Dios te va a castigar mañana por ese estado de pecador. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando uno es tentado al pecado, debe analizar dos cosas. No solamente que Dios me va a castigar mañana, sino las consecuencias que va a tener ahora mis hechos y mis actos. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros dejamos el egoísmo a un lado, es mucho más fácil luchar contra el pecado. Porque yo no quiero dañar a mi mujer, no quiero dañar a mis hijos, no quiero dañar a mi familia, entonces me abstengo de emborracharme para no dañarlos a ellos. Que el Señor nos ayude. Bueno, hemos hecho este par de observaciones que son cosas que tenemos que considerar, que tenemos que saber y que es bueno tenerlas en cuenta. Que cuando usted peca, es un acto de pecado que tiene consecuencias y a la vez lo va a dejar en un estado de pecador que tendrá sus consecuencias ante Dios. Que el Señor nos bendiga. Bueno, lo que nos está interesando ahora es que dejamos la semana pasada nuestros primeros padres enfrentados y cayeron en pecado. Pero Dios no nos dejó en orfandad. Dios algo hizo para contrarrestar el efecto de ese pecado original. Y eso es lo que vamos a conversar esta mañana un ratito con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 5, verso 12, el que hemos leído, y voy a leer algunos versículos más seleccionados entre el versículo 12 y el versículo 21 para que nos quede clara la idea. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la descendencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En estos versículos del libro de Romanos capítulo 5, que muy prontito ya vamos a llegar en el estudio bíblico y ahí nos vamos a ahondar más en ello, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice de que cuando nuestros padres pecaron en el huerto del Edén, cuando fueron tentados por Satanás, el diablo, que es la serpiente antigua, y comieron del fruto prohibido, la Biblia dice que en ese acto le traspasaron la muerte a toda la humanidad. Nuestros hermanos luteranos dicen que se la traspasaron en forma literal. Ellos murieron y yo muero porque ellos pecaron. Otros enseñan de que el hecho de que él haya pecado me hace mortal a mí. Pero ¿por qué debo morir eternamente? Porque todos han pecado, incluyéndome a mí. Y yo muero por mi pecado, no por el pecado de Adán y Eva.
sino porque yo he pecado, porque yo soy pecador. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, sea una u otra la teología correcta, lo que nos enseña la Escritura en este capítulo 5 de Romanos es que cuando el hombre y la mujer pecan en el huerto del Edén, se hacen mortales y le traspasan la mortalidad a todos los hombres porque todos han pecado. Y pareciera que ahí se termina la historia del hombre. Ahí se termina porque todos pasan a ser mortales y todos van a morir. Pero la Escritura dice que Jesucristo vino a dar vida. Vino a reconciliarnos con Dios. Vino a acercarnos nuevamente a Dios. Y dice, y así como la muerte entró a todo el género humano por causa de un hombre, así también a causa de uno solo entrará la vida a toda la humanidad. Y ese uno es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y esa es la gracia del Evangelio. Esa es la gracia de que Jesucristo haya venido a este mundo. Como decía nuestro hermano en la mañana, yo doy gracias al Señor y mi razón de darle gracias a Dios porque Él murió por mí. ¿Pero por qué tenía que morir por Él? ¿Por qué tendría que morir por mí? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano, y el que habla y todos nosotros teníamos que morir eternamente. No teníamos otra opción, no teníamos otra salida. Pero Jesús vino a morir en nuestro lugar. En la cruz, acuérdense lo que hizo Él. Él nos sustituyó en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Mi hermano describía y decía, al Señor lo golpearon, lo maltrataron y después le pusieron clavo. Pero eran para usted. No eran para Él. Eran para mí. No eran para Él. Pero Él tomó mi lugar. Él tomó su lugar. Y porque Él tomó nuestro lugar, dice la Escritura, que así como la muerte entró por Adán, así la vida entra por uno llamado Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. El problema, hermanos, es que esto es la teología, esta es la Biblia, esta es la doctrina. Pero la realidad es que nosotros seguimos siendo pecadores. Porque qué bonito sería que el Señor, no sé, no hubiese llamado y hubiésemos sido cambiados así de la cabellera hasta la planta de los pies y nunca más pecáramos. Nunca más pensáramos nada malo. Nunca más deseáramos nada malo. Sería fantástico. Pero el hombre está en pecado. ¿Qué pasa con el hombre que está en pecado? Vamos a dar una miradita rápida. ¿Cómo es el hombre en pecado? Para que veamos qué tenemos que hacer para subsanar esta situación. Primero, y lo que nos tiene que quedar claro es que todos han pecado. Algunos con pecados más públicos, otros con pecados más ocultos, pero todos hemos pecado. Ninguno de los que está aquí podrá decir, no, yo nunca he pecado, no, yo no soy pecador. No, todos hemos pecado. Romanos 3, verso 5 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. En ese tiempo, cuando el apóstol Pablo escribe, los judíos son los creyentes. Así que podríamos decir en literatura de hoy, a creyente y no creyente, que todos están bajo pecado. Que el Señor nos bendiga. Todos, escuche bien, mire lo que dice la Escritura,
todos los que están bajo pecado están bajo maldición. Lo leo, Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas de la ley para hacerlas. Entonces cuando el hombre está en la ley, está sin Dios, está sin Cristo. Está sujeto a las cosas de este mundo y es maldito si uno las hace todas. Que el Señor nos ayude. El hombre en pecado es extraño a las cosas divinas. Primera de Corintios 10:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué bonito este versículo, hermano. El hombre natural, el hombre común y corriente, el hombre de la calle, no entiende, no percibe, no le llega aquí arriba, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender. El corazón natural es engañoso y malvado. Jeremías 17:9. E engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que el Señor nos ayude. Tengo otra por aquí, dice, la naturaleza mortal y moral es corrupta. Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Qué terrible, hermano. Vivir completamente alejados de Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre y la mujer fueron creados para vivir en comunión con Dios. Lo ilustra la Biblia diciendo que el Señor bajaba y conversaba con el hombre, y se paseaban por el huerto y conversaban. Así ilustra la Escritura la comunión que tenía el hombre con Dios. Y después que el hombre cae en pecado, el hombre se siente desnudo, se ve desnudo y se esconde de Dios. Y Dios lo llama y lo castiga porque se dieron cuenta que estaban en pecado. Pero que Dios los encuentra que el hombre se halla desnudo, es la ilustración de un hombre que ha caído en pecado. ¿Cómo es un hombre en pecado? Es lo que hemos visto en esta mañana. Un hombre con una mente perversa, con un corazón perverso, una mente que no puede entender las cosas de Dios, un hombre que no puede comprender la bondad de Dios. Que el Señor nos ayude. Y cuando estamos en esa condición nos preguntamos, ¿y cómo llegamos a este estado? Porque es tan prostrímero. Fíjese que cuando Dios crea al hombre, la gente dice, no, pero sí. Acuérdense que algunas de estas son ilustraciones, pues, para que usted me entienda. Dice que Dios creó al hombre y le dio hálito de vida, y le dio inteligencia, y le dio capacidades, y le dio racionamiento. El Señor ilustra estas capacidades del hombre diciendo que Él le puso los nombres a los animales. Ilustra esta capacidad del hombre diciendo de que el hombre le puso nombre a las plantas, a los frutos, a los árboles. Entonces, en otras palabras, Dios nos dice, Dios hizo un ser inteligente
un ser capaz, un ser con habilidades. Pero a causa del pecado de Adán, el hombre pierde todas esas capacidades y esas habilidades de hacer el bien con ellas y hoy día hace el mal. ¿Me explico? Mire usted hoy día cómo está avanzada la tecnología, la ciencia, pero cómo hemos avanzado la distancia entre el hombre y Dios, entre las cosas buenas y Dios. Que el Señor nos ayude. Hoy día, hermanos, nos sorprendemos. El otro día estaban dando el valor de lo que cuesta un misil. Con un misil usted puede alimentar no sé cuántas personas que están muriendo de hambre. Pero, ¿quién se preocupa de eso? Que el Señor nos ayude. Y los países dicen, no, pero es que yo tengo que tener misiles porque si no el de allá me va a tener los misiles de él. Y el de allá dice, no, pues yo tengo que tener misiles porque si no se metiera misiles a mí. ¿Y qué es lo que hace Chile también? Tengo que tener tanques en el norte porque estos de allá me tienen ganas. Y los otros van a querer recuperar el mar, así que voy y pongo aviones en el norte, los F-5, los F-15 los pongo en el norte. Y nos vamos armando. Y usted pasa por la carretera y a la orilla de la carretera hay gente que vive en casullas. Y como sociedad no somos capaces de darle una casa porque no tenemos de a dónde sacamos. Estos días el ministro de Hacienda dijo, ¿saben que no se va a poder hacer el sótero del río de nuevo? Claro, Piñera después dijo, no, lo vamos a hacer igual nomás. Porque ya el de cera y dos gobiernos prometiendo así lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer, señor ministro? Porque no hay plata. ¿Y cómo gastamos en armamento? Y no es que sean malos. No es que ellos se levanten la mano y digan, oye, no, compremos aviones, no, que estamos con la gente que se muera nomás. No hacen eso. Dicen, no, es que el bien mayor del país, el bien mayor de la nación. ¿Y por qué tenemos que armarnos? ¿Por qué tenemos que defendernos? ¿Por qué tenemos que tener cárceles? ¿Por qué tenemos que tener policías? Porque el hombre es pecador. Toda esa sabiduría, todo ese intelecto, todo ese razonamiento que le dio Dios al hombre lo está usando para el mal. Y los que no son tan malos tienen que contrarrestar los malos. Y esa es la vida del hombre hoy día. Alejado de Dios, lejos de Dios. Que el Señor nos ayude. Con los valores de Dios atropellados. Con los principios morales atropellados. Les mandé por WhatsApp una oración que hicieron en Estados Unidos. Espero que la hayan leído. Y es una tremenda verdad, hermano. Hoy día es normal el pecado. Es natural el pecado. Es más, se trabaja en leyes mordazas para que no podamos hablar contra el pecado. No podamos oponernos al pecado. Que el Señor nos ayude. Pero la luz del Evangelio tiene que seguir brillando. Que el Señor nos ayude. ¿Cuál es la problemática del pecado? Porque acuérdense que nosotros todo esto que hemos hablado es para tratar de entender al pecado. Cuando los médicos inventan una vacuna, ¿qué es lo que hacen primero? Entender la enfermedad, pues, hermano. Y estudian la enfermedad. Mira, le salió sarpullido. A los 2 días le dio fiebre. A los 3 días le dio sarpullido. Y le empezaron a salir ronchitas. Estudian todas las características de la enfermedad. Y luego empiezan a probar diferentes remedios para eliminar la enfermedad. Pero primero tienen que conocer la enfermedad. Si no conocen la enfermedad no la pueden atacar. Nosotros estamos contra el pecado. Pero en estos 2 domingos hemos tratado de conocer el pecado para saber cómo atacarlo. ¿Cómo sabes si tiene un punto débil?
¿Cómo sabe si tiene un talón de Aquiles? Porque Satanás, el diablo, sabe que nosotros tenemos talón de Aquiles. Y por ahí nos va a buscar. Pero en una vez el pecado también tiene talón de Aquiles. ¿Cuál es la problemática que se presentó? En el huerto del Edén había una naturaleza, el hombre estaba hecho de polvo. Y esa era la naturaleza física. Pero luego Dios sopló aliento de vida. Y esa es la naturaleza espiritual. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el hombre peca? Se inicia ese conflicto entre el espíritu y la carne. Que lo vimos la semana pasada cuando el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo da una clase magistral de cómo por qué el hombre peca. No soy yo el que peca, es el pecado que mora en mí el que me lleva a faltar ante Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces el pecado, hermano, el pecado que es enseñado como transgresión a la ley, pero más que transgresión a la ley, es transgresión a Dios mismo, es lo que afecta al hombre y a la mujer. Nosotros cuando estamos en pecado vivimos una vida amarga, una vida triste. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto con consecuencias que nos lleva a un estado de pecado que va a hacer que Dios un día nos castigue. Porque tenga esto claro, hermano, todos los pecadores van a ser castigados. Hoy día nos reímos, hoy día hablen de esto al mundo y el mundo se ríe en su propia cara. Ridículas las cuestiones que creen, eso es del siglo pasado, eso es para atemorizar a la gente. Nosotros no estamos atemorizando a nadie, pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Miren, voy a poner un ejemplo que usted no tiene que haber visto estos días. Nosotros hace años atrás teníamos aquí en la iglesia un grupo que se llamaba Conquiprev. ¿Qué hacía Conquiprev? Conquiprev era parte de un grupo de organizaciones comunales de la Florida para combatir las drogas, especialmente la marihuana. En la Municipalidad de la Florida había una oficina que se llamaba Senda, que era la que organizaba todos estos grupos. Yo participé en muchas reuniones en ese lugar con Daniel, con la Alejandra y con otros hermanos de la iglesia. Y organizamos actividades en diferentes lugares de la comuna para combatir la droga, para combatir la marihuana, para que los jóvenes no cayeran en ese flagelo. Y de la noche a la mañana, la municipalidad retiró todo tipo de ayuda, soporte al Senda. Y si fuera poco, pusieron una plantación de marihuana para usos terapéuticos, debo reconocer que así lo pusieron. Pero esto abrió la puerta para que toda la gente que quiere usar la marihuana como uso recreativo dijera: oye, pero si no hace mal, al contrario hace bien, demos libertad. Hicieron marcha en el centro de nuestro país, de la capital, por la libertad, ¿sí o no? Y andaban abuelitas, niñitos, todos con los cabros chicos en brazos: la marihuana, la libertad, tenemos derecho a elegir. Y todo este trabajo de no tenía sentido hacerlo. Y hoy día, ¿cuáles son las consecuencias? Chile es el país latinoamericano con más alto índice de jóvenes adictos a la marihuana. ¿Eso es grave? Sí. Porque en hombres viejos que fuman marihuana está probado científicamente que no hace grandes daños. Pero en los jóvenes que están formándose, en los niños entre los 14 años y los 22 años, es tremendamente nocivo. ¿Y quién es el culpable? Claro, podemos echarle la culpa a los gobiernos, al gobierno anterior que abrió las puertas a la marihuana. ¿Cuánta culpa tenemos nosotros?
David tiene un claro ejemplo de cómo los actos que cometemos van teniendo consecuencias. No, si la marihuana, no, que la marihuana. Y hoy día tenemos un país con el más alto índice de jóvenes adictos a la marihuana. ¿Y por qué pasó? Porque fue un acto. El acto de abrir las puertas a la marihuana, y eso que eso fue en terapéutico nomás, mire lo que nos llevó. Las consecuencias que tenemos hoy día. Y hoy día, ¿qué estamos haciendo? Aplicando, mire lo que estamos haciendo. Usted lo tiene que escuchar en las noticias también. Se está aplicando el modelo de Islandia de control del uso de la marihuana y los estupefacientes. ¿Y cuál es el modelo de Islandia? Que las fuerzas vivas y sociales, como las iglesias, como los centros comunitarios, abran sus puertas y hagan trabajos en la familia, que es lo que estábamos haciendo antes. Y nos dijeron, dejen de hacerle cera, no hagan más eso. Y hoy día es la moda importada de Islandia. Actos con consecuencias. Oye, retrógradas con el sexo. A los jóvenes hay que darle libertad, que prueben el sexo. Es más, a los jóvenes, a los niños machos, a los hombrecitos les vamos a enseñar a tener sexo entre ellos. Libros de colegios en la Universidad de Santiago. Sí, pero es que es justo, hermano, si son inclinaciones que hay que respetarlas. Consecuencia, es un acto. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos el más alto índice de enfermos de SIDA en la historia. No hallamos cómo combatirlo. Un acto con consecuencia. Así los países se corrompen. Así los países se degradan. Y eso usted no lo puede enseñar ahora. ¿Por qué? Porque hay que dar libertad. Cada uno debe decidir. Pero quiero decirle que usted debe saber lo que es pecado. Usted debe saber lo que es falta. Satanás te lo va a decir en forma linda. Si la mujer estaba ahí tranquilamente ella, y de repente, y vio a la serpiente, bonita, no le tuvo miedo, fíjese. Es más, la atrajo, la encontró hasta encachada, porque así se movía ahí, y fue para allá, y la serpiente dijo, hola, hola. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. No, sí, podemos comer de todos los árboles. Solamente del medio, el de allá, que está en el centro, del bien y el mal, de ese no podemos comer porque vamos a morir si comemos. No, te mintió Dios. Si comieres no morirás. Bien sabe Dios que el día que de Él comieres, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dígame si no es tentador eso. Que el Señor nos ayude. Satanás va a buscar la forma de tentarnos, hermano. Alguien me dijo la semana pasada, sí, pero es que yo no creo que haya sido así la Adán y Eva. Por eso yo aclaré que esa es la interpretación literal. Esa es la interpretación literal. Lo que importa es que es la enseñanza que está dando la Escritura. ¿Y cuál es la enseñanza? Satanás va a usar siempre algún elemento para tentarte. Siempre, hermano, siempre. Mire, yo creo que el mejor versículo, y disculpe que me alargue en esto, ya debía haber terminado. El mejor versículo para definir a Satanás es: anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué lo encuentro genial? Porque aquí está el leopardo. El leopardo mira la manada y dice: ese me gusta. Ese me gusta, está gordito, grandote. Y parte corriendo. Y arrancan todos y él corre, porque tiene velocidad. Tiene aguante y lo atrapa. El guepardo es más rápido todavía. Un poquito más débil. Pero
Dice, ahí se ve, ya lo quiero yo. Se ve rápido, ¿qué importa? Yo soy más rápido que él. Pero Satanás no hace eso. Satanás hace como el león. ¿Y el león qué hace? El león mira, no, eso es tan sano, corren muy rápido. No, eso se nota que son jovencitos, tienen fuerza, ¿no? Pero ese de ahí está medio viejo. Ese lo voy a atacar yo. No, ese viejo lo voy a agarrar porque ese está viejo, anda cansado. No, este se nota que anda cojeando. Mira, se le nota ahí en la pata que anda cojeando. Ese me lo voy a comer yo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás nos observa a todos. Y cuando dice, no, este va a los servicios el día jueves, va el martes al Shaddai, va el viernes al Shaddai, lee la Biblia en la casa, ora en la casa. No tengo por dónde agarrarlo. Pero este otro con suerte encuentra la Biblia para llevar el domingo a la iglesia. Si ahora, ¿sabe por qué no se les queda la Biblia en la casa? Porque la tienen en el celular. Dígame que no se les perdió la Biblia alguna vez. ¿Dónde la dejé hoy? ¿La he visto por ahí la Biblia? No, pues si cuando llegaste el domingo la dejaste ahí, pues. No la leyó en toda la semana. Pues. A eso Satanás dice, no, este no se alimenta con nada. Y este es peleador con los hermanos. Siempre le encuentra algo a los hermanos. Algo le encuentra la predicación, algo le encuentra el coro, algo, siempre anda cojeando. A este me lo voy a comer. Que el Señor nos ayude. Pero Jesucristo vino a dar vida. Y vida en abundancia. Él vino a eliminar las consecuencias de nuestros actos pecaminosos. Y Él vino a morir para que cuando nosotros estemos en un estado de pecado, no tengamos que morir eternamente. Quiero terminar, hermano, voy a saltarme la otra parte, pero esto es importante decirlo. El pecado es muerte. Primero es una muerte espiritual. Efesios capítulo 2 dice, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se fija? Cuando el Señor se aparece, le dice, y Él te dio vida cuando estabas muerto en delito y pecado. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. 1 Timoteo 5:6 dice, pero que se entrega a los placeres, aquí está hablando de las viudas, cuando dice que la mujer, la viuda joven se case y las ancianas se queden sin casarse de nuevo. Y ahí le dice a Timoteo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Se fija? Una mujer joven que en vez de servir a Dios se entrega a los placeres, aunque esté viviendo, está muerta. Muerte espiritual. Hay una muerte, el pecado también nos lleva a una muerte física, porque por Adán somos mortales. ¿Y la muerte física cuál es? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero lo más terrible es la tercera muerte, que es la muerte espiritual. ¿Y qué dice la Escritura? Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, las consecuencias del pecado son graves. El acto de pecar trae malas consecuencias. Ofendemos la familia, ofendemos a nuestra esposa, podemos romper un matrimonio. Cuando un hombre se embriaga, produce tremendo dolor en la familia. Cuando un país peca como Chile, tenemos altas tasas de SIDA, altas tasas de jóvenes metidos en la marihuana. ¿Se fija que los actos tienen consecuencias? Pero también el estado de pecado en que el hombre queda tiene consecuencia la más vital, que es la muerte.
la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Que el Señor nos bendiga. Quiero recordar para terminar la palabra del Señor que nos habló el apóstol Juan cuando empezamos con este tema del pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo esto que hemos hablado del pecado de la semana pasada y hoy día es para que no pequéis. Mira, Satanás me va a tratar de envolver, Satanás va a tratar de usar todo lo que hay para tratar de engañarme. Satanás va a tratar de consumirme, va a tratar de hacerme que no crea, va a tratar de hacerme que no entienda la palabra, va a tratar de hacerme que no lea la Escritura. Me alegro tanto de una hermana que parada aquí dando gracias y dice, doy gracias, Señor, porque me ha dado interés por estudiar y aprender de la palabra de Dios. ¡Qué importante, hermano! Eso debe ser en cada uno de nosotros ganas de aprender, ganas de saber más, ganas de entender más de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Yo siempre digo, los estudios bíblicos que hacemos aquí los días jueves y lo que hemos hecho en otros tiempos, no son para aprender más, hermano. Son para poder, no para aprender conocimiento, sino para cómo entender un poquito más la palabra cuando nos hablen de ella. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Resumiendo la palabra del Señor, el pecado más que transgresión de la ley es vivir en enemistad con Dios. Nosotros no vivimos en enemistad con Dios. Al contrario, vivimos en amistad con Dios. Pero de vez en cuando cometemos actos involuntarios. De vez en cuando, mire, voy a hablar de fútbol ahora. Ya que estamos en el Mundial, voy a hablar del Mundial. No me pregunte mucho de fútbol, de técnica, porque yo no sé, pues no sé ni cómo juegan ni cuándo juegan. A mí me dicen, acuérdate que a tal hora juegan tal. Y me acuerdo cuando están en el pitazo final. Pero me he fijado en cosas yo, por hermano. Los futbolistas cuando entran a la cancha, no entran a pegar, ¿no es cierto? Ellos entran a jugar a la pelota. Pero de vez en cuando, en el fragor del partido, porque pucha, van perdiendo, al otro le están pasando la tremenda boleta y tienen que ganar, viene para acá el otro, va a pasar a marcar otro gol, ¿qué hace? Le pegan a matar. ¿Sí o no? Eso nos pasa a nosotros. Si nosotros no nos queremos pegar patas entre nosotros, pero de vez en cuando, pucha, el jefe me retó. Llamé a mi señora para preguntarle y me retó también. Chuta, me retó el jefe, me retó mi señora. No encuentro la tarjeta VIP. Vengo caminando y más encima llego a la iglesia y el hermano, hermano, no moleste, hermano. ¿Sí o no? O a lo mejor cuando nos encontramos la tarjeta VIP, pucha, ¿dónde es que la tarjeta? Te he puesto que mi mujer a todos los cabros. Y pecamos en eso, hermano. A lo mejor te le echamos un garabato. Pero son situaciones, ¿se fija? Y a esa el Señor te dice, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos por el Padre, a Jesucristo el justo. Pero déjeme decirle la última de fútbol que la encuentro genial yo. Parecen tontitos los jugadores. Porque viene un tipo con la pelota para acá, llegándose a la parte ahí del área, y todos se ponen así. Cuando lo lógico sería, para que no pasen. ¿Sí o no? Claro, yo abro las manos y si tira la pelota, mejor, pues. Pero resulta que si le pega a la mano, aunque sea involuntariamente, le cobran penal. ¿Y qué hace la gente, los jugadores entonces? Se ponen así, ahora se ha fijado, ¿no? No me diga que no, pues. Ustedes han visto más partidos que yo. Se pone la mano aquí atrás y con los puros pies, parecen tontos. Yo la haría con todas las manos así para que no pase. Pero no, ellos se ponen así, pues. Y nosotros deberíamos hacer así también.
colocar la mano atrás para no pecar. El enemigo viene ahí, ¿no? Y dan ganas de pescar la mano, pelota así, o pegarle un charchazo para que no pase. Pero ellos esconden las manos, hermano. A lo mejor nosotros deberíamos esconder las manos también, para no pecar. ¿No será que podríamos hacerlo? Que el Señor nos ayude. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.